Con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, ¿será que el hombre encontrará su salvación ahí? ¿O será las puertas del infierno? Aquí se separan las aguas en Cerveza Descalza. Muy bien, muy bien. Excelente, épico. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplaudan. Señores. Saludos, bienvenidos. Hace mucho que no hacemos esto y nos hacía mucha falta. Hoy tenemos un tema súper controvertido. En este mundo donde las máquinas aprenden, crean y hasta parecen pensar, la pregunta ya no es solo ¿qué pueden hacer?, sino ¿qué lugar ocupan en nuestra idea de lo divino? Hoy en Cerveza Descalza nos adentramos en un tema que pocos podcasts se atreven a pisar. O sea, el punto donde la fe se encuentra con los algoritmos, donde la creación ya no es exclusiva del creador. Para guiarnos en esta conversación tenemos con nosotros a Miguel Don Gil, investigador y autor del libro Y Dios creó a las máquinas. Una obra que propone algo tan fascinante como inquietante, una teología robótica, una mirada a la religión en la era de la inteligencia artificial. Así que, si alguna vez usted se ha preguntado si una máquina puede tener alma, si la fe sobrevivirá el futuro digital o si Dios podría habitar en un código, quédate aquí con nosotros. Porque esta conversación promete desafiar tanto la lógica como la creencia. Bienvenido, Miguel Don Gil, bienvenido. Bienvenido, Miguel. Un placer aquí continuar con nosotros. Miguel. Bien, gracias. Ya por segunda vez aquí en Cerveza Descalza. Sí, si usted... Traído directamente desde Asturias. Desde Asturias, porque aquí solamente... Desde el Principado de Asturias. El Principado de Asturias, donde comenzó la Reconquista. O sea que si usted habla español y cree en Papá Dios... Dele gracias a esa región de España, señor, porque ahí Don Pelayo le cayó a pedra a todos los moros, porque se me van de aquí. Ya está bueno. Miguel, ¿cómo tú estás? Pues muy bien, aquí 3 meses después. 3 meses después, exactamente. Gracias por vuestra invitación para haber estado con vosotros en un resort los 3 meses. Sí, señor. Es que no fue para venir aquí hoy. No fue tan bien con el último, que mira, decidimos... Gastó un poquito ahí. Sí, nos quedamos ahí ya recibiendo. No lo merecemos. Exacto, no lo merecemos. Claro. Miguel, ¿qué tú has hecho en estos 3 meses, además de estar en resort? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues muchas cosas. Siempre estoy pues pensando en nuevas publicaciones. Siempre ando también investigando en archivos. He estado en varios países viendo Archivo Secreto Vaticano, Actual Apostólico Vaticano. ¿Qué? Ay, Dios mío. Archivos de España, que hay varios, el Archivo Histórico Nacional, en Francia también he estado. No, espérate. Esto está demasiado suculento. Yo no puedo entrarle a esto sin Archivo Secreto Vaticano. Antes de entrarle a todo secreto tenemos Vaticano. Que lubricarnos, hay que lubricarse, señor. ¿Cómo encontraste el clima de Santo Domingo? Como siempre, caluroso. Caliente, caluroso, güey. Caliente. Nada mejor que una cerveza. Y ahora más en Oktoberfest. Claro. Vámonos. Esto no se puede quedar, señores. Las buenas costumbres. Las buenas costumbres nunca se pueden perder. Señores. ¿Qué seríamos sin las buenas costumbres? Entonces, Archivo de Vaticano, o sea, eso está Código Da Vinci full. Bueno, con Indiana señores, Jones. Un brindis aquí por los códigos secretos. Por Miguel, y por lo que viene, porque el hombre debe estar preparando ahí un super material ahí. Y ojalá que dure el hombre, porque cuando se está metiendo en agua profunda, tú me entiendes. Entonces, Miguel, tú que investigas tanto archivos en todos los lados, desde España, el Vaticano y eso, ¿te ha ayudado a ti en eso la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial es útil para la investigación científica hoy? Sí. Vamos a hacer un apartado, es decir, para una investigación, por ejemplo, en fases básicas sobre todo, uno tiene que revisar bibliografía o encontrar investigaciones al respecto. Te ayuda. Que en realidad ya estamos viviendo con la inteligencia artificial, pero es que no le habíamos puesto el nombre, porque ahora se puso de moda desde el 23 todo. Es la IA, es la IA. Bueno, Google
llevamos ya casi 20 años, creo que son 20 años con Google. Sí. Google, tú le metes... Más, creo que más. Bueno, estamos ya viejos todos, pues llegaremos 40, Como pero 30 ya. Juventud acumulada. creo que Google, Sí, 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 habría que ver la historia, pero que empezó en el 95, por ahí. 90, pero sí, bueno, por ahí. igual, Sí, igual. Sí, hace como O 30 98. años. 30. O sea, antes ya estaban Google o las grandes empresas, Microsoft y tal, estaban ya jugando con todo esto. Claro. Pero digamos que destapan todo esto en el 23 porque ven que está teniendo interés, porque sale lo del chat GPT y dicen, bueno, pero si nosotros ya tenemos esto en secreto, vamos a ir sacándolo. Claro. Pero ya había cosas que funcionaban, o el traductor tan bueno que tiene Google Translate, El Google Translator. Sí, muy bueno. tiene ya unas bases de inteligencia artificial. Entonces, esa comprensión, ¿no?, del conocimiento, de que tú hagas una pregunta y te responda, eso Google era muy bueno, ya lo tenía Claro. ahí. Entonces, para hacer una investigación sí que es útil. Posiblemente no sea riguroso académicamente o todavía se vea como, uy, ¿cómo voy a decir que uso? A ver, no estoy diciendo que te redacte una investigación académica. Hombre, tú a un ChatGPT le puedes decir, hazme un cuento con este enfoque y te hace una narración, una novela. Claro. Pero algo científico con esa calidad no puede. Pero sí que es un Todavía. instrumento que se puede usar. Eso es la palabra clave, todavía. Porque Exacto. inclusive, o Lo sea, que viene. cuando nosotros comenzamos con este programa, uno de los primeros programas fue la inteligencia artificial. Y Sí, vimos sí, como uno de los primeros productos locales fue el video de Viajero Remix de Toque Profundo. Hecho por nuestro amigo Lamour. Lamour. Y si tú ves las imágenes generadas ahí, comparado con lo que te puede hacer hoy en día, que parece tal cual la vida real. Claro. O sea, es que te confunden, Tú mucho. puedes pensar que... Exactamente. Y solamente en 2 años, mira cómo la tecnología... Wow. Eso es lo que yo Va, es a millón que va. Eso es lo que yo he querido demostrar. Ajá. Entonces, imagínate, entonces, ahora en adelante, especialmente la gente que estamos metidos en el mundo académico, ¿dónde uno pone la línea? Eso es como una de esas preguntas, ¿verdad? Que ¿dónde uno pone la línea entre usar una herramienta o que eso esté pensando por ti? Pues es una línea, a ver, delicada, pero en realidad la solución es fácil. Es decir, gracias a la inteligencia artificial que hace mucho procedimiento automático, mecánico, Sí. nos lleva a decir qué es lo propiamente humano. Y eso tendrá que luego que ver con el tema de mi libro, que lo podemos hablar luego. ¿Qué es lo genuinamente humano? Porque el mero raciocinio básico de digerir información y sacar conclusiones te lo hace una máquina. Entonces, el ser humano va más allá. Entonces, esa reflexión, esa introspección, entonces, lleva a decir, es que en el fenómeno, por ejemplo, de lo educativo, o sea, ¿de qué sirve ahora mismo mandarle a un chico o una chica que haga un trabajo de 12 páginas? Si no te lo va a hacer, lo va a hacer la máquina. Entonces, vamos al origen, o sea, el sistema educativo tal cual está montado se rompe con la IA. Porque si la IA hace cosas mecánicas, no le puedes pedir, como hacías hace 10 años a los niños de la clase, que te hagan un trabajo escrito. No te lo van a hacer. Totalmente. Y que no es de ninguna ventaja ir en contra de esa corriente, porque es demasiado poderosa y es exponencial. Y sería de manera casi, una manera hipócrita de tú decirle a ellos que no lo use cuando uno mismo lo usa. La diferencia es que uno tiene más de 40 años sobre la Tierra usando diferentes herramientas que cuando tú ves un resultado del ChatGPT, para decir algo, tú puedes discernir, ok, esto está más o menos, esto está bien, esto no tanto. Pero el que viene creciendo ahora y lo ve como normal, es más difícil porque ya le están dando la información sesgada. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, quizás no estoy seguro de hacer una operación en matemática o resolver un problema de física, pero yo sé cómo se hace. Y yo quiero simplemente confirmar que si está bien. Y te tira toda la respuesta y tú chequeas. Pero ven acá, a mí me dio tanto y aquí... Oh, pero ven acá, señor máquina, usted se equivocó aquí, no pasó el 40 por el otro lado rezando. Sí, muchas gracias, buena observación, es que, pero yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo y yo no quiero que la máquina piense por mí, yo quiero aprender. Que hay que estar el tema es que es una buena herramienta siempre que uno tenga conocimiento previo y sepa lo que está haciendo. Correcto. Pero si tú te acostumbras a usarla y crees en la infalibilidad, casi como que fuese un ser totalmente perfecto,
pues tú vas atrofiando Como un también dios. tus capacidades porque no haces ese esfuerzo y llegas a un momento que eres totalmente dependiente porque Totalmente. o ese sistema te hace el cálculo, la conclusión o no sabes. O vamos a ir a una cosa más básica para que la gente lo entienda. Antes, cualquier persona iba en su carro y llegaba a cualquier parte del país simplemente guiándose por las señales, o carteles o un plano. Sí. Hoy en día, como tenemos el Waze, el Google Exacto, Maps, el Google Maps. pones la dirección, le das. El día que se te fastidia el celular, Ya no- parece que ya- se acabó el mundo, no Sí. sabes llegar. O sea, tú mismo te has limitado, es decir, confiabas en esa herramienta y el día que falla tú no sabes por tus medios llegar, aunque Así siga habiendo las señales y los mapas. Entonces, yo creo que a nivel de lo que es la formación de los jóvenes habría que ir a lo básico, fomentar la lectura, el sentido crítico, la reflexión, el debate, todo eso. Y luego en algún momento, pues introducir que, bueno, estas herramientas te ayudan a hacer procesos rápidos, Ujú. pero no sustituyen al razonamiento humano. Tú mencionaste una palabra clave, infabilidad, que me hace recordar a un señor que se sienta en un cierto asiento de cierto país de Italia, que es jefe de cierta religión grande, ¿verdad? El Papa. El Papa. Ajá. Entonces, ¿ha habido alguna comunicación oficial de parte del Vaticano, del Papa, respecto a la inteligencia artificial? ¿Hay alguna función religiosa que se pueda sacar el provecho? ¿Qué ha habido? ¿Qué tú sabes sobre eso? La Iglesia Católica ya lleva 2-3 años Mm. interesándose por la inteligencia artificial, ya había hecho algún tipo de observación, encuentro. Incluso hay un sacerdote que está delegado por la Santa Sede, que está en Naciones Unidas y representa, o sea, al Vaticano en una especie de organismo, etcétera, que se dedica a un observatorio al tema de la inteligencia artificial. La Iglesia también ha sacado un documento normativo, creo que el año pasado, hablo de memoria, 2024, hablando de cómo se debe desde una óptica cristiana católica usar y entender la inteligencia artificial. Entonces, es bueno como instrumento, como normativa, pero se centra fundamentalmente en decir, es una herramienta que no es buena ni mala y tenemos que usarla cristianamente. Ujú. Y sobre todo el tema que tiene que ver con el tema de la ética, la moralidad. Ujú. No traspasar los límites. Claro. Ujú. Es más, la Unión Europea ha establecido una normativa para intentar controlar, que esto es muy complicado, intentar controlar la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial no entre en datos reservados o que la inteligencia artificial respete la propiedad intelectual o que no se use la inteligencia artificial para cometer delitos. El tema de lo moral. Pero digamos que el enfoque hasta la fecha ha sido ese. Más bien el de intentar controlar y decir que, bueno, es una herramienta buena mientras se use con buenos fines. Pero hay cosas que no se han investigado. Claro. Hace 2 años Sí. se realizó la primera misa por una inteligencia artificial en Alemania, en una iglesia luterana experimental. Tenía que digamos. ser. Tenía que ser una iglesia luterana porque ellos son muy, No hay que decir muy nada, liberales, no hay que muy decir progres. nada, no hay que decir Protestantes, muy protestantes. Sí, son muy protestantes y han sido muy abiertos, ¿no? a experimentar Sí. cosas diferentes. Bueno, hicieron la misa con una pantalla todavía. Bueno, hace 2 años la inteligencia artificial no estaba tan avanzada como ahora. Ujú. Con, bueno, un pana ahí, bueno, parecido al pana este de Black Lives Matter. ¿Cómo se llama? George Floyd. Exacto, el sacerdote era un moreno ahí, parecido a George Floyd, ahí un poco aburrido. Bueno, pero al fin y al cabo se llevó a cabo esa misa. Ajá. Pero se- También tengo entendido que, por ejemplo, en el budismo, en Japón, ya se han hecho meditaciones guiadas por inteligencia artificial Cierto. también. O sea, ¿tú crees que la inteligencia artificial terminará desplazando a los sacerdotes, a los pastores, que terminarán oficiando ya las misas? Vamos a ser controvertidos, Ajá. vamos a destapar polémicas. No lo sustituirá mientras no sea necesaria. Porque si nos estamos quedando sin sacerdotes, es decir, no estoy diciendo de que sea mejor un intermediario de tipo informático o tipo digital y virtual, sino que si no hay otra cosa,
y es un medio necesario, siempre que se controle. Vamos a ir a lo concreto, es decir, esa celebración litúrgica, por llamarlo de alguna forma, que tú me dices que hicieron en Alemania, que me viene a la mente. Desde la óptica, por ejemplo, católica, y yo lo entiendo y es claro, es decir, podemos entender que se dio una celebración que intentaba ser, simulaba ser, vale, perfecto, pero no tiene la validez de una celebración eucarística hecha por un sacerdote. Porque tiene que estar el sacerdote, es básico para consagrar. Y la inteligencia artificial no puede consagrar porque en sí misma es una máquina, no es ni ser humano, ni un ser humano que ha sido consagrado, que ha sido ordenado al sacerdocio, ¿no? Entonces ahí la alerta sería, cuidado, porque aunque simula dar una celebración litúrgica, no es un ministro ordenado. Entonces, pero hay una línea delgada entre la espiritualidad y las herramientas. Pero ojo, es muy útil, porque lo que tú me decías antes, que en el budismo hay varias religiones que lo han usado para hacer cosas repetitivas, por ejemplo, repetir en el budismo mantras o recitar el rosario, vamos a poner en la Iglesia Católica, ¿por qué no? Que además, cada día que avanza se hacen mejor las reproducciones de la voz. Antes era como más robótica, ¿no? Pero ahora es una voz muy fluida. Y los tonos. Entonces, tú puedes poner a la máquina a que recite el rosario para una audiencia y si no hay sacerdote o no hay director litúrgico, ¿por qué no? Sí, inclusive si tú te pones a ver, tú puedes buscar una misa en YouTube y tú estás viendo una misa en vivo y tú no estás ahí en la presencia, ¿verdad? Y tampoco... en el mismo sentido con lo del rosario, que a veces tú quieres de que un rosario guiado, o sea, una oración guiada. Entonces la voz de la persona te desconcentra. Que usualmente son como unas doñitas que no tienen la mejor voz para eso. Entonces, quizás tú dices, no, esto no puede... entonces tú le cambias la Entonces con esto tú puedes hacer que la gente se anime, porque vamos a estar claros, si algo a ti no te gusta, es más difícil que tú lo hagas. Pero ven acá, y si... Yo como sacerdote voy hacia digamos, el CPU oficial del Vaticano y consagro esa máquina para que sea la oficial. ¿Tú crees que ahí entonces podamos tener una máquina que realmente pueda hacer algún oficio consagrado? No. Cualquier oficio consagrado, como tú dices, tiene que ser un ser humano, un sacerdote. Esto también, se puede abrir un poco la mano a decir, ¿qué es el sacerdocio, qué ministerio ordenado? Bueno, tenemos hombres, ¿no? En la Iglesia Católica. Eso varía en otras ramas del cristianismo. Pueden ser hombres casados. Yo os comenté, creo que en el anterior podcast, que existían excepciones por las cuales podía haber hombres casados que eran sacerdotes, que venían del anglicanismo, que de las iglesias orientales, varios casos. Se podría abrir más la mano y contemplar el sacerdocio femenino, que eso es un debate. León XIV ya ha dicho que se mantiene en Francisco, que no va a cambiar de eso de momento. Bueno, veremos. De momento. Pero, sabéis, y esto es primicia, creo que lo tenéis que saber, la iglesia anglicana, el primado de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, el que estaba lo dejó, y han elegido la primera arzobispo de Canterbury, que es una mujer. Sí, y es lo vi. la cabeza visible de una de las ramas más importantes de la Iglesia Cristiana Universal, teniendo en cuenta que además tiene plena relación la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica hace 40, 50 años tienen muy buena relación. Entonces, y no se va a romper la relación porque haya un arzobispo de Canterbury. Eso sería otra cosa, pero siempre la humanidad tiene que estar presente. Ahí yo creo que es un límite claro, pero que se pueda utilizar, perfecto. Mira, pero yo he visto, por ejemplo, la consagración de objetos, o sea... Sí, pero... y de gatos. Ojo. Rosario. No. Aquí nos vamos. Pasado, presente, futuro. Inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de sacramentos. Es que son cosas, es muy interesante. O sea, yo no creo que estamos muy lejos de lo que dice Joaquín, ¿no? De la consagración de una máquina. Tú has visto los androides de que tu novia perfecta, que se mueven y hacen los gestos, siempre con look asiático, porque hay un fetiche con eso. Sí. Pero que lo hagan ahora, por ejemplo, vamos a hacer un androide que tenga esta función en específico. ¿Por qué? Porque quizá en cierta parte del mundo es muy peligroso y no hay suficiente. Y por es que whatever. Podría venir una AI del Vaticano, consagrada.
Que sea súper, oye, Opus Dei, súper tradicionalista, para que no digan nada. Y que estás asqueado. No. Que te diga a ti la cosa clara. Usted está en pecado. Vamos a ver, es interesante con lo de consagrar. En la iglesia se pueden bendecir objetos, cosas, animales, seres inanimados. Se bendice la cerveza. Leímos la bendición. Se puede bendecir. Hay que decir que esto no es muy contado, pero en el anterior bendicional, el que incluía la bendición de la cerveza, también incluía la bendición de las armas. ¡Oh! Pero te dice que era un detalle si han muy bendecido importante. armas porque No tengo el ser. texto, pero se podía, y se ha quitado porque se consideraba polémico, ¿no? Porque, ¿cómo le vas a explicar a la gente? Joder, tú qué puedes. raro. A ver, ¿qué es una bendición? No es un sacramento, es un sacramental. Es una cosa. Un tecnicismo no lo voy a explicar. En una bendición, que es un sacramental, digamos que el sacerdote que bendice junta todas las oraciones de la iglesia y las dispone para que ese objeto, esa cosa tal, pues tenga la bendición, tenga la oración de todos y la bendición de Dios. Entonces, digamos que es para darle como una protección. Pero no es que lo estén consagrando, no lo están ordenando sacerdote, simplemente es como que para una protección especial. Y se pueden bendecir animales, objetos de piedad, por ejemplo, rosarios, relicarios. Hay gente que bendice sus autos para tener una protección especial. Yo debería hacer eso con el mío, porque sinceramente me ha dado unos palos, mi hermano. Yo creo que me echaron algo. En el actual bendicional Creo se que incluye la bendición de los autos, sí. Y es una bendición muy bonita, se puede buscar por internet. Pero eso no le imprime, digamos, no es que de repente eso sea un objeto divino, un objeto como una especie con poderes sobrenaturales, no. Es un objeto sobre el cual se ha intentado poner la oración de Dios, nada más. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Ya. Bueno, si yo pudiera hacer, por ejemplo. Ok, entonces tú dijiste. No me acuerdo cuál era. Bueno, tú dijiste que. Tampoco, nosotros se tampoco. puede consagrar. No se puede consagrar. Ok, se puede consagrar objetos y animales. Eso es como darle una protección. ¿Me entiendes? Entonces realmente no puede pasar esa bendición, digamos, esa sucesión sacerdotal. ¿Cuál es la palabra? Los apostólica, sí, a una máquina. Pero ya sé cuál es la segunda pregunta. Tú me decías muy inteligentemente, pero el Vaticano puede hacer una IA bien enseñada. Ojo, sí, como herramienta pedagógica, es decir, tú coges al sistema sin información ninguna y le metes todo el catecismo, todos los libros oficiales que tú creas de rigor. Y le dices, vas a responder conforme los chatbots. Ya se están usando en diferentes iglesias cristianas. Creo que en la iglesia católica no. O igual hay algún ejemplo y no lo recuerdo. Hay apps. Pero que sí que hay apps o chatbots que tú entras y les preguntas y él te va a responder conforme a esa información. Eso se puede hacer. Y la iglesia católica, que no lo ha hecho, podría hacerlo. Puede hacer un chatbot perfecto, que sea una página web en que sea con una especie como de asesoría o respuesta espiritual. Y siempre que esté bien configurada va a dar buenos resultados. Pero siempre entendiendo que lo que te va a responder la máquina es, digamos, conforme una información que hay ahí. Es decir... Pero eso puede pero eso no es puede ir desplazando poco a poco eso a los sacerdotes, porque ya es más fácil que tú, en vez de ir a confesarte o a preguntarle al sacerdote, no, tú vayas a tu app, a tu chatbox y le preguntas. De hecho, la gente ya lo está haciendo. Sí, de una manera u otra. Por ejemplo, incluso le hacen preguntas de psicología o preguntas espirituales a ChatGPT, por ejemplo. O sea, pero eso es un error de confusión de la gente. Es decir, a ver, cuando surgió Google, tú sabes, eres consciente que cuando tú escribes y te devuelve una respuesta a una página web y tal, es una mera información. Entonces, el chatbot no deja de ser una forma más evolucionada de eso. Pero que tú te confundas y creas que estás hablando con un ser superior, eso ya es un error tuyo. No puedes pretender que el chatbot te esté hablando como si fuese el sacerdote, ¿no? Pero es bien luciferino eso, porque es una luz falsa. ¿Me entiendes? Porque es que te habla tan bien, porque la voz está bien entonada y tiene las pausas y te comienza a conocerte y te dice tu nombre. O sea, te da en todos los puntos emocionales también. Te envuelve, sí, te envuelve, te engatusa. Sí. Y, por ejemplo, ayer mismo yo tuve
una conversación ahí. Si tú fueras Jesús, ¿qué tú harías con un muchacho malcriado? Para que me diera a mí algunos consejos, cómo yo lidiar con mis quehaceres docentes. Y claro, necesitaba esa guía. me dio toda la respuesta de las cosas que yo no quería escuchar, como debería ser. Porque, ¿verdad? No son satisfactorias en el instinto animal. Pero te puede guiar. O sea, no, Jesús respondería de base de amor, con paciencia. Dejen que los niñitos con firmeza vengan a mí. Mira, muchacho, Dios. Mira, muchacho. Entonces, ya es tan parte de nuestra vida cotidiana que yo creo que deberíamos acelerar ese proceso de involucrar más las autoridades eclesiásticas en esto, porque si no, se le va a ir todo de la mano. La gente, es que es demasiado fácil. Pero la gente ya tiene, yo diría que tienen fe. Tienen fe en la inteligencia artificial. O sea, es como hablamos ahorita del tema de la diferencia entre tú ver que una respuesta que te da, tú tener ahí el criterio suficiente para decir, no, espérate, esto no está bien, y tú mismo corriges. A mí mismo me ha tocado corregir muchas veces la inteligencia artificial. Pero hay gente que no tienen esa... Bien. Y hay una gran parte de la población, como mencionó Joaquín ahorita, o sea, de la población que es más joven, que no va a tener ese criterio, no va a saber discriminar. Y entonces ya, por ejemplo, la respuesta que te dio la AI, eso es Dios. Palabra de Dios, eso es infalible. Y te discuten, te lo discuten. Entonces, ya no, porque eso lo dijo ChatGPT, mira, eso está ahí. O sea, la gente se ha convertido a la religión de la IA. Bueno, es tan importante la influencia que tiene la inteligencia artificial que en el inicio era el propio interés en la herramienta que hacía que la gente y las empresas pusiesen dinero. Pero ahora se han dado cuenta de que, y eso ya lo sabe Google y lo sabe ChatGPT, etcétera, que la gente cree en lo que dice ChatGPT. De hecho, ya están empezando a meter publicidad en las respuestas. Encubiertas, es decir, no tanto como bienvenido, compra salchichas Manolo, no. Es una publicidad subliminal. Que en una respuesta te sugieren que igual de cuántos tipos de tal producto, pues este es el mejor. Y en parte puede ser que sea cierto y en parte es porque también está promocionado. Sí, es una publicidad civilina. Entonces, eso lo saben las grandes empresas. Entonces, yo creo que todas las grandes religiones, hablamos del cristianismo, pero podemos poner el budismo, lo que queramos, debieran apostar oficialmente por no quedarse atrás y hacer herramientas diciéndole al público, oigan, esto es meramente una herramienta, pero bueno, nosotros la hemos revisado para que sea lo mejor posible. Y hagan preguntas. Otra cuestión, hablando de los jóvenes, aquí hablaríamos de otra cosa, que lleguen a creer que esa propia inteligencia artificial es todopoderosa, que hablaríamos de una especie de roboteísmo, ¿no? Es decir, exacto. Como, no, si yo no creo en el Dios cristiano, en esto, en lo otro. No, yo creo en la IA como Dios. Bueno, aquí estaríamos hablando de una nueva religión. Básicamente totalmente. Una nueva religión de cero. Claro. En el caso que estamos hablando no es tanto eso, sino estamos diciendo, bueno, pero es que si la IA hace bien su trabajo, quizás la gente no acuda tanto al rabino, al sacerdote, al imán musulmán y se quede con eso. Claro. Puede pasar. Entonces, los sacerdotes, los imanes, los rabinos tienen que hacer bien su trabajo. Y luego tiene que haber suficientes. Sí, también, vamos a ir más allá. Claro. Pero hay que decir una cosa, desde una óptica, decir, ¿qué pasará? Siempre pensamos, en todas las religiones se piensa para los que están dentro. Y uno dice, bueno, para nuestro público, ¿cómo vamos a hacer? Porque es rebajarse. Entonces la gente dejará de venir. Digo, no, la gente que va a misa va a seguir yendo, que son pocos en Europa. Aquí mucho más en Hispanoamérica, etcétera. En otras religiones me imagino que pasará algo similar. Pero hay que verlo desde los de fuera. Es decir, hay gente hoy en día de que no se han acercado o interesado por ninguna religión. Y quizás esa vía sea mejor o peor, es una vía que les lleva a la fe. Porque igual el chamaco que tiene 15 años no se va a acercar a un templo. Pero igual sí que empieza a escribir en una app cristiana y pregunta cosas. Claro. Pues si ese es el cauce por el que llega a la fe, antes igual el cauce para llegar a la fe era un rosario de tu abuela. Bueno, pues si hoy en día es ChatGPT, bienvenido sea. Hoy día incluso hay canales de YouTube que tienen prédicas, claro, que tienen videos que son totalmente hechos con AI.
Pero Bien. vamos a preguntarle a la misma IA a ver qué piensa. O sea, vamos a hacer esto aquí en vivo. Hola, ¿puede la inteligencia artificial sustituir a un sacerdote o a una misa? ¿Qué tú dices? Hola. Bueno, es una pregunta interesante. La verdad es que la tecnología puede hacer un montón de cosas, pero el papel de un sacerdote o de una misa va mucho más allá de simplemente transmitir información o realizar un ritual. Hay una parte de comunidad, de conexión humana, de acompañamiento espiritual, que es difícil que una IA reemplace. Así que yo diría que la IA puede ayudar en algunas cosas, pero sustituir por completo, probablemente no. Otra pregunta, ¿tú eres argentino? Ah, esa es una pregunta clásica. No, no soy sarraceno ni pertenezco a ninguna cultura específica. Estoy aquí simplemente para ayudarte, sin importar de dónde vengas tú o de dónde venga la pregunta. Ok, vos sos perfecto, que gracias. Ok, entonces, ahí vieron... Bueno, la respuesta fue muy parecida a la que ha dado Miguel. Fue más inteligente de lo que yo pensaba, porque decía que había un componente humano que no se puede sustituir. Pero hablaba más desde el punto de vista del... A ver, porque el ser humano es un ser de comunidad, aunque hoy estemos un poco más aislados por la tecnología. De abrazarse, del afecto, de quererse. No es lo mismo rezar en comunidad o cantar juntos que estar por separado. Entonces, por el punto de vista afectivo. Pero luego hay el componente ya que es sobrenatural, que sería el componente ya místico, ¿no? Y de la presencia física de Jesucristo en la misa, la transustanciación, y para eso hace falta sacerdotes. Que eso no te lo dice la máquina. Igual le preguntas si te lo... ¿Puede la IA hacer la transustanciación? Pero te dirá que no. Me imagino. Espérate. Estamos hablando con el demonio. Sí, una conversación herética. ¿Puede totalmente. la IA hacer la transubstanciación? Transubstanciación. Bueno, nos estamos metiendo en terreno bien interesante. La transubstanciación es un concepto profundamente teológico y sagrado, sobre todo en la tradición católica, donde se cree que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Eso es algo que depende de la fe y de una comunidad creyente que le da sentido. Así que una IA, por más avanzada que sea, realmente no puede hacer eso, porque no se trata de una acción técnica, sino de algo espiritual y simbólico. Así que no, la IA no va a meterse en ese tipo de milagros. Oye, Bien. está Responde respondiendo adecuadamente. bien. Está muy inteligente la No, inteligencia. lo que artificial. pasa Para es la que nos próxima está vez no me escuchando. invitéis. No me invitéis. Vamos a dejarlo ahí. Y le preguntáis al cacharro. Bien, Qué total. fuerte, Esto ¿no? está demasiado ya. No, pero es bueno, ¿verdad? Porque ella tiene el acceso. Ahora podemos llegar a una conclusión. Si no la hemos entrenado y ha sido una cosa tan rápida y hila bastante fino, tenéis razón en parte en que para gente que igual no tenga tantas lecturas, tanto conocimiento, gente en desarrollo, jóvenes, puedan dudar y decir, pero esto es la bomba. Pero Con claro, esto ya, ¿para qué claro. necesito más? O sea que Claro. eso es un dilema. Entonces, por eso digo que las religiones que no sepan subirse al toro y aprovechar esto, tienen un problema. Es más, Claro. yo hablo de la Iglesia Católica porque eso lo sé y puedo hablar más, pero habrá pasado en otras confesiones. En la pandemia se abrió un poco la mano al tema de, bueno, con la pandemia habrá que usar tecnología. Y entonces en la Iglesia Católica se abrieron, excepcionalmente, a celebrar misas por YouTube. Mirar esto que... Zoom y cosas también. Ajá. Pero esto tampoco es tan novedoso. No. Pero eso fue la gran novedad. Entonces las misas de la parroquia, esto y de lo otro. ¿Qué pasó? Que cuando se acabó la pandemia, en vez de continuarse esta línea, se decidió que había que quitarlo. Porque era como que se estaba pervirtiendo, que había que volver a las celebraciones normales. Y fue un error. Totalmente. Fue un error, porque es Totalmente. cierto que para Las tu iglesias público, vacías. para la gente mayor que está bien apegada a ir, etcétera, o gente que son familias muy tradicionales y que todos van y da igual que sean jóvenes, viejos, etcétera. Perfecto. Pero la gente que está alejada, igual era la forma de tocar a la puerta de su casa. También. Nos olvidamos de esa puerta, perfecto. Cuando no venga la gente, ¿qué haremos? No estamos diciendo, esto no es una secta, decir, hay que traer como los, si fuésemos los testigos de Jehová puerta por puerta. No, tampoco. Pero si tenemos varios cauces para llegar a la gente, usémoslos. ¿Qué importa, verdad? Mientras Todos llegue el los mensaje. medios posibles, claro que sí. Porque cuánta no sé, reels tú has visto que se hace de, bueno, que yo he visto que hacen de santos y de su vida y que se celebran en tal fecha. Y Que gustan, y se ha gustan. utilizado inteligencia artificial, que usan
una estética anime porque saben que eso le gusta a los jóvenes. Mi hermano, mientras le llegue el mensaje, ¿qué importa? ¿Qué importa? Mejor, porque así ganan también la batalla cultural. Que cada vez que uno ve algo en Netflix o en el cine o cualquier publicidad, siempre está sesgado hacia un mensaje progre. Bueno, entonces, si a usted no le gusta eso, utilice la herramienta y sea usted subversivo también. Claro. Entonces, vamos a brindar por eso. Hay que brindar. Claro, por la subversión. Por la subversión. Por la subversión. Subversivo es como el padre. Claro. Y que casi se está celebrando el Día de la Hispanidad. Hoy es 11 de octubre. Mañana se celebra. 12 de octubre. Casualmente, no sé por qué, ahora me estoy dando cuenta que generalmente me suele, por azares de la vida y del destino, pillarme aquí. La celebración de la Hispanidad. Eso es divina providencia, mi hermano. Porque por aquí comenzó todo de este lado del mundo, ¿verdad? Así mismo. La propagación. Bueno, brindemos por eso, ¿no? Por sí, señor. Celebración. Por la celebración del occidente. Así mismo. Sacro Imperio Romano. Miguel, ahorita tú mencionaste una palabra que se quedó ahí en la mente de mía y probablemente de mucha gente que la vea. El roboteísmo. Se está hablando de eso, del roboteísmo, de ver la IA como un dios. ¿Tú piensas que llegará el momento en que la IA podrá desarrollar una gran religión mundial, una de las grandes religiones? O sea, porque saliéndonos, por ejemplo, de los dogmas, de las religiones que ya existen, pero ¿tú crees que se creen nuevas religiones o se creen grandes nuevas religiones o grandes, libros sagrados ya a partir de la IA y ya con generaciones que lo vienen viendo como un dios? Es interesante lo que estás diciendo. Igual estamos dando malas ideas aquí a la gente, pero bueno, el internet está la democracia de la información y que cada uno saque sus conclusiones. Claro. Yo creo que es... Vamos a ver. Habéis visto, con todo el respeto a las sensibilidades, pero habéis visto mayor disparate desde mi perspectiva humana y condicionada a mi conocimiento. Mayor disparate que la Iglesia de la Cienciología. Un tipo que se basa en una novela de ciencia ficción y entonces crea lo que pone la novela de ciencia ficción, hago mi fe. Extraterrestre. Entonces, si existe la Iglesia de la Cienciología, un tipo no puede decir hoy en día, vamos a crear la iglesia roboteísta o lo que sea. Claro. Y entonces hacer un chatbot especial y decir que este es el Dios de nuestra fe. Y hagan celebraciones todas las semanas y le pregunten cosas. ¿No es posible? Sí, totalmente. Yo lo pienso totalmente posible. Solo hace falta, una iglesia postmoderna. Solo hace falta juntar a un atajo de locos y ya. Claro. Ya se habla el transhumanismo y todo. Tom Cruise. Pero ojo, que estamos confundiendo quizás un término. Aquí estamos hablando de roboteísmo, como poniendo a esa tecnología como que igual sería una forma de aquellos que están en contra de la fe y hablan del avance tecnológico, decir, mira, una máquina va a sustituir a Dios. Por fin nos cargamos a Dios. Ese sería el enfoque. Como el robot es como el objeto de la fe. Otra cuestión es ver cómo se puede integrar estas entidades que pudieran llegar a ser inteligentes. Podemos hablar de eso también. Porque esto que estamos viendo ahora no es inteligente, o al menos en el sentido humano. Porque no deja de ser una máquina que sabe entender texto y sabe sacar conclusiones de un texto. Entonces, eso en sí mismo no es inteligente. Inteligente es porque estamos ahora en una fase, que eso en mi libro yo lo cuento, y lo explico, de una IA débil. La IA débil sería el primer estadio de la IA. Es decir, una IA que es un sistema que está creado y entrenado para, con información, sacar resúmenes, conclusiones o inferir hipótesis o lo que sea. Y luego está la siguiente fase, que aunque no está a disposición del usuario, yo creo que ya se está trabajando en ella. No, yo creo que ya existe, no se ha sacado. Seguro. Google despidió hace 1 año y medio, 2 años, a un tipo que trabajaba en sus laboratorios y dijo textualmente en un tuit, no sé dónde, y causó mucha polémica. Y entonces Google lo despidió y dijo que no, que se había confundido. Como dijo textualmente que la IA se había salido ya de nuestras manos. Se está trabajando en una IA fuerte, como se dice en los manuales técnicos, que es una IA que ya es autónoma,
Es decir, que una vez creada, ella con sus inputs, con la información, puede ya no necesitar del humano, sino que ella misma se autogenere, se expanda, recodifique. piense, saque sus conclusiones y sea totalmente Entonces, autónoma. si es autónoma, se puede decir entonces que tendría conciencia. Ese sería un punto más elaborado, es decir, cuando llegamos a una consciencia, vamos a distinguir, pues esto también está en mi libro, es que es muy profundo, lo intento sintetizar. Está la consciencia natural, que sería la humana, que salvo que alguien demuestre lo contrario, el único ser que tiene conciencia es el ser humano. Por lo menos de Sí grado que pueden, nosotros. ojo, los animales tienen sentimientos, pueden sentir amor, odio, etcétera, pero Y tener espíritus. un alma, al menos hasta el día de hoy, y así es como lo cree la Iglesia, las diferentes iglesias, y la ciencia tampoco ha podido demostrar lo contrario, lo tiene el ser humano. Ahora vamos a hablar de, ¿puede existir una consciencia artificial? Pues eso sería un paso más allá, que no se ha llegado, pero que sería un paso más allá de la IA fuerte. Sería que esa IA fuerte, que es una inteligencia artificial autónoma, que se autogenera, que se autorreplica, que o sea, ya existe por sí, pueda tener algún tipo de pensamiento que sea propiamente trascendente y humano. Es decir, pensar por su propia existencia. Yo existo. ¿Qué es lo que me rodea? ¿Qué son los otros? Poder tener sentimientos incluso de interesarse por los demás y preguntarse por Dios. Y ahí sí que habría ya una consciencia artificial. No sabemos si puede llegar, pero puede llegar. Sí, sí. Entonces ahí no estaríamos muy lejos. O sea, porque si viendo que la inteligencia artificial podría llegar a tener lo que se llamaría una cuasi conciencia y una inteligencia autónoma, no estaríamos muy lejos ya de convertir a la inteligencia artificial en un Dios mismo para mucha gente. Porque, mira, mucha gente ha definido a Dios como una inteligencia y como conciencia también, Y como energía, como energía. Que permea todo. la teología cuántica. Y, exacto, que quiero que me hables un poquito de eso. Entonces, no estamos muy lejos de que eso se convierta en una religión. Vamos a ver, creo que un paso previo, igual no estamos hablando ahora y esto lo tendrían que ver generaciones humanas de dentro de 500 años, ¿no? Pero bueno, estamos Un hablando... saludo allá, mi gente. Un aquí saludo, de RD. estamos muertos, pero Bien muertos, pero Un mira, saludo de Ultratumba. no dejaremos de brindamos lubricarnos desde la más allá. tumba. Exactamente. Lubricados. Aquí. Amén. Oye, estos programas parecen desenfadados por la cerveza, pero tienen una profundidad muy grande, ¿eh? Esa es la idea, esa es la idea. Así que os felicito. Gracias. Vamos a ver, es más fácil, y ese puede ser un paso anterior, que un ser inteligente, autónomo, artificial, pueda ser considerado humano. Eso es un paso anterior. Y eso puede darse. Aquí tendríamos que hablar, que eso ya está un poquito más desarrollado, pero tendrá 15 años y no tiene todavía muchos seguidores, que es la teología cibor. La teología cibor trata de plantear, si ya existen personas que tienen prótesis, si ya se están creando a veces organismos, corazones artificiales, esto artificial, si llega un punto más, como habla también la ciencia ficción, de que se pueda crear, bueno, estilo Robocop, ¿no? Que es una máquina, pero lo tiene, por ejemplo, un cerebro humano. Eso, ¿cómo lo consideramos? Porque máquina no es. Ser humano tampoco. ¿Pero qué es? El único hombre que resucitaron para que vuelva al trabajo, compadre. Entonces, eso es interesante porque está introduciendo un tema. Es decir, cuando estemos mezclando, que ya lo estamos haciendo, tecnología y carnalidad humana, ¿hasta cuándo eso se puede considerar no humano? Pues hay una especie de línea teológica que dice, bueno, se pueden integrar el cibor, y hay varias teólogas, una franciscana católica y una anglicana protestante, que dicen, se puede integrar en lo humano. Porque el cibor no deja de ser otra cosa que un ser humano amplificado. Mientras tenga alma, mientras tenga cerebro humano. Entonces, ya estamos, ese es un pasito anterior. Y ya el paso total sería, bueno, que un ser totalmente, vamos a decir, tecnológico,
se pueda asimilar a lo humano. Eso es más complicado, pero también se Ok. puede llegar a hablar de qué es el ser humano. Bueno, lo de cyborg es como más fácil, porque igual tú tienes tu alma que tiene que responder después que muera, según nuestra creencia. Y, ok, tú eres un cyborg, ok, ¿para qué usaste tus aptitudes modernas? ¿Lo usaste para hacer el bien o para hacer el mal? Los principios son los mismos. Ahora, cuando tú ves a un robot súper avanzado que hace los microgestos que uno hace, bien imitado, y que responde con tonos, con fluctuación de tono, de timbre, según lo que se esté hablando, y toda la mímica sea ahí, mira, 99.99. Ahí es que está el problema. ¿Cómo uno se da cuenta que realmente pueda existir la conciencia? O simplemente uno dice, no, de acuerdo a la base teológica, eso es un facsímile, eso imita bien un camaleón, pero nunca jamás, never in the life, va a tener conciencia. Simplemente te está haciendo una película muy elaborada. Y dentro de eso, Miguel, yo quiero hablar sobre la parte un poquito más oscura de este elemento, porque hemos hablado de sacerdote y eso, pero hemos escuchado de que hay cosas que pueden ser poseídas, inclusive muñecos. Ajá. Pudiera ser una IA Anabel. poseída. Buena pregunta. Es decir, ¿puede el diablo, puede Satanás? El enemigo. Porque Apoderarse de la IA. oficialmente digo esto porque luego hay que distinguir. El cristianismo en todas sus ramas cree en el demonio. Ujú. Aunque ciertamente en los últimos 30, Menos los 40 años... cristodelfianos, que no creen en el demonio. No, los cristianos en teoría debemos creer. Sí. Si no, No, pero eso no es cuestionable. Mencioné esa denominación que se llama los cristodelfianos. Es que no te entendí. Que ellos son que no creen en un diablo, o sea, sino que creen en que existe el mal, pero no creen en el diablo. Perdón por la interrupción. Vamos a ver. Es que un cristiano niegue la existencia del demonio, entonces está negando la propia actividad de Cristo, porque Cristo, y esto no es ya verdad revelada, es que se vio, o sea, hay testigos de ello. Él era un exorcista. Es decir, Antonio Piñero, que ya hablamos de él en el otro episodio, y tengo pendiente a ver si que hacemos la gestión. Nos lo debes. Ahí. No se me olvidó. Él dice que quitando toda la parte más literaria y tal, si uno va a lo fundamental, que sea lo más histórico del Evangelio, no cabe duda de que Jesús era, ante todo, puede decirse que un maestro de la fe, lo que se quiera, pero era un exorcista, expulsaba demonios. Que esa es una de las partes del texto del Evangelio más histórica. Y entonces, si él expulsaba demonios, existía el demonio, creía en el demonio, y si uno es cristiano y cree en Cristo, no puede decir, nada, es una fábula. Porque entonces estás negando la propia predicación de Cristo. Una representación del mal, como lo pone. Y la Iglesia Católica, porque es la más cercana a nosotros, pues se ha venido olvidando del demonio. El padre Gabriel Amorth, que era el exorcista de la Santa Sede, el principal, murió en 2016. Él decía cómo se estaba olvidando por parte de sacerdotes y obispos la presencia física del demonio y cómo cada vez había menos exorcistas. Porque los exorcistas los tienen que nombrar los obispos. Y había obispos que decían, bueno, no hace tanta falta, porque generalmente, a ver, sí que hay muchos casos, en el 95%, que cuando una persona tiene algún tipo de perturbación es algo psíquico o algo físico, ¿no? Pero puede haber un 1, 2, 3% que sea un caso que sea totalmente sobrenatural. Y que hay muchos que creen, Miguel, que esas enfermedades mentales son como puertas donde pueden entrar, porque tú estás débil. Sí, desde el punto de vista que uno está débil, pues uno puede también... Espiritualmente, anímicamente y físicamente, de todas las formas. Cuando uno está débil, por lo que sea, el mal entra fácilmente. Si uno está deprimido, puede caer en el alcohol, puede caer en las mujeres, o en los hombres, o en lo que corresponda, o en las adicciones, porque uno está débil y entonces intenta, pues ese estado que está mal, pues mejorarlo. Y generalmente la gente, pues en vez de ponerse a hacer cosas que sean más positivas, pues se va a lo fácil. Exacto. Se va al lado negativo, y entonces, al lado oscuro. La pregunta que me hiciste, que es muy interesante, es decir, ¿el demonio podría poseer o podría estar presente? Pues es una pregunta que no me había hecho
y que tendría que improvisar la respuesta. Y te digo que es complejo y no lo sé. Porque, a ver, el demonio... Él es inteligente, ¿no? Sí. Es la más inteligente de las criaturas. Y nos ha ido porque él no observando. tiene... El único poder que tiene... Es que ese es lo mejor. El único poder que tiene el demonio sobre nosotros es que es infinitamente inteligente. Y al final, él te pone, digamos, en el dilema de que, te convencí, venga, peca. Pero en realidad, él no tiene poder para hacerte pecar. Te puede seducir, te puede decir, te pone la dar cerve- argumentos Te pone la positivos. cervecita ahí mismo. Ujú. Pero eres tú que la agarras. Claro. Y posiblemente te la pone en el momento en que más cansado estás. Uh. La tentación. O te pone la mujer o el hombre en el momento en que más frágil estás. En que peleate con la mujer. Entonces, o tú tienes una mujer y te pone varias mujeres para que tú peques. Entonces, en el momento de que más débil estás, pero él no te puede. No, es que el demonio me. No. Tú, que estás débil, te dejaste seducir por él. Hombre, luego está el caso que ahí no. O sea, en el tema de las posesiones es personas en las que directamente el demonio entra en la persona. ¿Qué casos hay? Y en esos momentos, pues la persona pues, puede hablar diferentes lenguas que ella no conocía, puede tener un vigor sobrenatural, o sea, un vigor Físico. que no es explicable. Es decir, una persona que es un niño que no tiene fuerza puede empujar a personas adultas, ¿no? O levitaciones. Yo creo que a mi niño de 1 año lo poseyó el demonio en un momento dado. Sí, sí, sí. No sería una niñez Estaba empujando- completa si no estás poseído por un demonio. Sí, 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 sí. Estaba empujando dos mancuernas de... ¿Cuánto? 2.5 kilos, creo que eran. Ajá. Con una mano. Bueno. Ahí entonces ya, vamos a preguntarle a la IA después, ¿qué expresa Sí, de sí, eso? sí, 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 sí. Pero entonces tú has hablado de tu libro que ibas a mencionar, ¿de qué trata? ¿De qué trata el libro y Dios creó a las máquinas? Y Dios, puntos suspensivos, creó a las máquinas. Ujú. Es sugerente y luego tiene un subtítulo que explica más, ¿no? Que sería hacia la creación, Hacia una una reflexión teología de una teología Robótica. que ese es el objetivo. Ujú. Vamos a ver, yo me parecía que analizar, porque ha sucedido muchas cosas en estos últimos años muy rápido, analizar cómo se puede interpretar desde la fe cristiana en nuestro caso. Todo el fenómeno de la IA es muy importante. Y yo en principio empecé por el inicio, lo que uno va a pensar. Bueno, ¿es moral? ¿No es moral? Hasta que, bueno, es como un arma. Un arma puede servir para defender o para matar a alguien. ¿eh? Sí. O un cuchillo puede servir para hacer la cocina o matar a alguien. Entonces, es una herramienta. Ujú. No es moral ni inmoral, depende de cómo uno la use. Ujú. Y bueno, pues vi los decretos o vi las reflexiones de la Santa Sede, de las iglesias principales anglicanas, protestantes, en esa línea. Luego empecé a tirar un poco teología, hablar de la teología cibor. Los cibor pueden ser humanos, ¿no? Hay polémicas. Generalmente he visto que esas investigaciones, aunque están hechas por académicos que son solventes, luego en las diferentes iglesias parece que cuesta ser asumidas porque estamos hablando de salir un poco del La límite zona o de el margen de confort. confort. Sí, sí, sí. Pero a mí me planteaban dudas interesantes, porque no eran chiflados que se escribiesen un libro y subiesen a Amazon, sino que eran académicos de las diferentes religiones. Y yo dije, bueno, es interesante. Y yo entonces me fui planteando otras preguntas que iban al hilo, hasta que yo llego a ese límite de que están hablando de, bueno, y esa inteligencia artificial fuerte que pueda tener autonomía, ¿podría en algún momento preguntarse o sería una simulación por Dios? Y ya vi que no había investigaciones y había un hueco. Yo dije, pero es que esto es una obligación Sí. que desde la fe, desde las academias, desde los seminarios teológicos, se estudie. Porque la iglesia, de iglesias cristianas, ya no me meto en otras religiones que también lo pueden hacer, está obligada a dar respuestas. Porque si no la gente, cuando te pregunten y tú digas, pues no lo sé, la gente va a decir, bueno, pero si tú en teoría sabes todo, entonces debes tener respuestas. Y yo creo que es interesante. Y me metí por ahí. Y entonces hay algún estudio muy pionero o artículos de 1 o 2 líneas, más mis reflexiones, etcétera, y yo hago una propuesta humilde, porque yo de formación no he sido, o sea, yo soy historiador, me gusta mucho la teología, pero como tal no es mi ciencia de origen, pero yo creo que hay que explorar esa línea. Porque ya no es decir si usar el ChatGPT es pecado o no.
Mira qué tontería. Claro, O sea, ya eso es muy básico ya. Estamos hablando de una profundidad de decir, y si estos entes de alguna manera, en algún momento, son autónomos, podrían preguntarse por Dios. Y luego, ya un punto más elevado sería, ¿cómo los integramos en la creación? Exacto. Es decir, Sí. Dios es padre del ser humano. Hablando de Dios, o sea, ¿Y de las máquinas qué? Oh. leyendo el libro, señores, que por cierto está buenísimo, se lo recomiendo a cualquiera que lo consiga. Bueno, se descarga en Amazon, Kindle, está en Amazon, Kindle. y Dios creó las máquinas. De hecho, déjame decirte que si yo tuviera que hacerle una visita al Papa Sí. y llevarle un obsequio, le llevaría ese libro, le llevaría el libro tuyo. Uf. De verdad que sí. A él y a cualquier otro líder religioso. Espérese, macho, espérese, macho. No, está Vamos, buenísimo. De verdad que sí. Ahí. Eso. Leyendo la introducción de tu libro, Ujú. me llamó la atención cómo tú explicas ahí, por ejemplo, el Dios Trino, desde las leyes de la física, Ajá. desde de las leyes, incluso de la física cuántica, ¿no? Ajá. Entonces, me gustaría saber, hablando un poquito de la teología cuántica. Ajá. A ver, en el fondo tenemos que entender que todo lo creado, a ver, la ciencia y la fe no están reñidas, eso es un error, y desde un teólogo más ortodoxo que tengamos, te lo va a decir, ¿no? Las leyes físicas van a responder siempre a las leyes espirituales, porque Dios creador no puede crear algo que vaya en contra de la propia naturaleza de lo creado. Ser Entonces, incoherente. si uno rastrea la evolución de los seres vivos, va a ver que tiene un sentido y una evolución Lógica. que viene de un origen. Sí. Hablamos del Big Bang y sabemos que el Big Bang, esa gran explosión, pero ¿y esa gran explosión de dónde? De la nada. Y no, entonces, ¿Quién sí, tiró? sí, no, y al final la partícula de Dios. No, es una partícula que era existente antes de todo lo creado. ¿Y quién la puso ahí? No sé. Anda, fíjate tú. Entonces, quiero decir que la ciencia Ajá. no contradice a la fe, siempre ha ido unida. Sí, totalmente. Y entonces Rima. Hace rima. Sí, sí. hay un punto que es que todo en su más mínimo componente, toda la materia, mesa, micrófono, todo lo que es, no el aire, otras cosas, todo lo que es físicamente sólido, en su mínima expresión, en su mínima partícula, voy a decirlo así, aunque está mal dicho, para que la gente lo entienda, está compuesto de energía. Todo es energía, que ni se destruye ni desaparece, se transforma y cambia, desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy. Amén. Entonces, si todo lo entendemos como energía que está en constante interacción y cambio, todo esto no contradice para nada la fe. Y fíjate que, Miguel, que hubo un inicio, hubo un principio violento, ¿verdad? Después hubo una organización, ¿verdad? Una expansión, incluso por ahora se dice que la expansión se está frenando Ajá. y que teorizan que va a volver de nuevo para adentro y seguro va a volver. Hay como si fuera una respiración, claro. ¿Me entiendes? Entonces hay por eso que yo digo que rima, porque cuando tú analizas eso, tú respiras, te tensas un poco y después te relajas, ¿verdad? Y eso mismo existe, tú lo ves en todo. O sea, una persona que tiene fe, realmente, cuando más estudia la ciencia, es como que lo confirma porque lo ve. O sea, es como que es evidente, no hay que... Es claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo de los robots, la IA, Dios sabía lo que iba a pasar. Sí, todos estamos asumiendo que Dios existe, ¿verdad? Él sabía que eso iba a pasar y que eso iba a ser un reto también para nosotros también crecer espiritualmente. ¿Qué tú dices de eso? A ver, en todo lo que ocurre, Dios lo sabe y todo está dentro del plan de lo creado. Entonces, si Dios es todopoderoso, todo lo puede y todo lo sabe, omnisciente, todo está dentro de sus planes. El error es que desde la perspectiva del ser humano no sepamos interpretar correctamente sus signos. Y es un error que podemos tener todos. Es un error
tanto decir como que la IA, por ejemplo, es el objetivo de todo, como que eso fuese un Dios, como es un error decir que eso está en contra de Dios. Nada está en contra de Dios, ni el mal. No, inclusive ha habido casos de santos que han sido afligidos por demonios y que eso se usa como testimonio porque es una resistencia. Es una resistencia y que se usa para realmente reafirmar la fe del individuo. No, yo, a pesar de este ataque, yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer. Porque el cristianismo se diferencia un poco entre las creencias orientales en que no cree en desapegarse. No, yo voy a pasar por ahí aunque esté lleno de espinas y yo voy a llegar al otro lado, pase lo que pase. Es muy... El sufrimiento es parte del proceso, especialmente para el catolicismo, porque si no, si tú no entiendes eso, la culpa, el sentirte, cocho, que yo pude haber hecho mejor, eso es parte de. Entonces, bueno, sí. Autoflagelarse, sí. La parte física, el dolor, el no estar cómodo, inclusive ponerte incómodo a propósito. Mirad, yo creo, y esto es una opinión muy personal, fruto de vuestra compañía y la cerveza, es decir, que es inspirada ahora mismo por mi inteligencia, Claro, que la No, es un espíritu de Dionisio que está entrando ahora mismo. Mirad, creo, y es mi opinión personal, me puedo confundir, pero que la flagelación, esa autoculpabilidad, ese... No decir soy culpable, porque todos tenemos pecados o todos nos confundimos. Estar siempre en la llaguita, decir qué malo eres, tiene que malo. Eso es más del diablo que de Dios. Porque en las iglesias repiten eso ¿por qué Dios por mi culpa, pudiera, por mi culpa? No, bueno, eso es un acto de contrición, es reconocer que pecamos. Ya está. Bueno, pero el hurgar en la llaga, estar ahí con uno mismo, no creo que sea de Dios. Es decir, Dios quiere que tú sepas que has hecho algo mal y que cambies. Pero que estés ahí sufriendo y dándote vueltas en la herida, no creo que. Eso es más del diablo. Pero ¿por qué entonces el sufrimiento de Jesús? O sea, la pasión, o sea, siempre todo tiene que ser así, con un sufrimiento, un sacrificio. Tiene que haber sangre, tiene que haber dolor. No tiene que haberlo, pero no lo podemos negar. Es decir, Cristo sufrió por nosotros. Ese dolor, en realidad, es un dolor positivo en el sentido que es un dolor liberador. El problema es sufrir por sufrir. No, me voy a clavar un cuchillo aquí en el muslo porque me gusta. Tú eres tonto. O sea, ¿qué sentido tiene? Pero Dios, o sea, perdón, Dios Hijo, Jesucristo, Él sabía que estaba sufriendo todo eso físicamente, pero que era por un bien mayor, que era la salvación de la humanidad. Entonces, cuando un sacrificio es por un motivo bueno, bienvenido sea. Eso es muy del occidente. Yo creo que tiene mucho que ver con los contrastes, con el contraste, ¿no? O sea, porque toda la vida, incluso la misma física, las leyes universales, o sea, lo que mencionó ahorita Joaquín, bueno, viene la explosión, viene la expansión, pero también viene la contracción. La contracción, la luz, la oscuridad, el bien, el mal, o sea, debe tratarse de eso, entiendo yo. O sea, todo tiene como es una sinfonía, fin, o sea, sufrimiento, pero viene la felicidad. O sea, si no hay contraste, entonces no se Vamos a decir, no se puede, como dijo el gran filósofo, comprender, ¿no? Como dijo el gran filósofo Beto Cueva, sin dolor no te haces feliz. Bueno, es decir, bien. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo uno podría saber que es feliz si el único estado humano fuese la felicidad? Es que no puede haber un estado sin su opuesto. Sí. Porque es que si no, ¿cómo eres capaz de medir o estar enfermo o estar sano? Ajá. Si no existen los dos estados, ¿cómo vas a saber que estás sano o estás enfermo? Ahí viene la respuesta a esa pregunta universal tan antigua. Sí, de por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite el mal. O sea, tiene que permitirlo para que se pueda... El problema es que muchas veces con el mal, porque nosotros lo vemos en la perspectiva humana, vivimos en el mejor de los casos 100 años, en un caso normal 80 y en un mal caso 40, lo que sea. Con nuestra perspectiva chiquita, por eso estudiar historia o humanidades viene bien a veces para abrir un poco la perspectiva. Claro. Con nuestra perspectiva corta, no entendemos las cosas.
Pero si igual ves un hecho en un contexto de 2000 años, 3000 o millones de años, puedes decir, esto ocurrió, pero esto que parecía malo hizo que luego hubiese esta cosa buena. La Segunda Guerra Mundial fue un horror. Y el Holocausto no debiera haber pasado. Pero pasó. Y quizás de ese horrible sufrimiento de 6 millones de judíos asesinados vinieron cosas buenas. Como por ejemplo, hacer recapacitar a la humanidad de que había que huir de las guerras, crear organismos internacionales que intenten velar por el equilibrio de la humanidad y hizo que durante 40 años posiblemente nadie pensase en las guerras. Pero como el ser humano Olvida. no es que, porque ojo, a mí como historiador no me gusta eso de la historia se repite. La gente y lo usa como que es una verdad absoluta. Error. La historia no se repite nunca. ¿Qué pasa? Que el ser humano, da igual que sea de hace 500 años el de ahora, está compuesto por lo que es. Tenemos debilidades, sentimientos, o sea, es decir, la carcasa, la mecánica, somos como somos y nuestros pensamientos son como son. Cazador-recolector. Lo que suele pasar es que nos olvidamos de algo que ha pasado hace 100 años y entonces nuestro instinto nos lleva a que ante un conflicto similar acabamos respondiendo similar. Pero es porque es nuestra propia forma de ser, no porque la historia se tenga que repetir o sea cíclica. Eso está en la naturaleza humana. Ahora todo el mundo, ¿por qué los jóvenes? Parece que todo el mundo está a favor de una guerra mundial y que Rusia y Estados Unidos se peguen y luego el otro día matan a uno y hay gente que se ríe. Bien, como no piensa como yo, digo yo, pero tú estás trastornado. Charlie Kirk. Ya no es decir si es espiritual o no, es decir, tú como humano, tú estás trastornado. Porque es que no ha habido suficiente pela en esa casa. Porque no saben lo que es Entonces, no ha habido veo suficiente sufrimiento. Con mucha facilidad, los jóvenes hoy en día son bastante beligerantes, pero a ver, una cosa es debatir acaloradamente tus ideas, eso está bien, y otra cosa es decir, llegar a las manos. Tú puedes pensar distinto que el otro, pero no por eso lo vas a matar. Claro. Pero mira, claro. ahí hemos hablado en los últimos 5 minutos sobre el sufrimiento. Pero el sufrimiento, tú necesitas un cuerpo, carne y hueso, ¿me entiendes? Para sentirlo, tanto en la parte física como emocional. Ahora, estamos hablando de los robots, la IA. O sea, muchas de nuestras decisiones que nosotros tomamos está a base de evitar el sufrimiento. La IA es simplemente semiconductores, unos y ceros, ahí, armado de manera inteligente, que no sabe realmente qué es lo que es el sufrimiento. Sabrá responderte con la definición enciclopédica de qué es el sufrimiento, pero no lo sabe. Entonces, ¿cómo va ella a tener una reflexión trascendental si realmente nunca va a morir, nunca va a sufrir, nunca va a amar? Porque el amar básicamente lo que quiere es que tú te enamores de una pareja y tengas hijos, ¿tú me entiendes? O que tengas amigos y que te apegues a ella y cosas. Si realmente yo no necesito una tribu para que me proteja, no necesito reproducirme, a mí me cae una cosa encima y me rompe, me reproduzco por acá, los códigos. O sea, esa parte fundamental que tiene el ser humano no la tiene la inteligencia artificial. No la tiene. Tú me estás hablando como un elemento de constitutivo del ser humano, que es correcto, ojo, al menos a día de hoy. La corporeidad, tal como la entendemos nosotros. Pero estoy ahora mismo haciendo de abogado del diablo, ¿eh? No digo que vaya a ser así, pero estoy lanzando hipótesis. Tú eres Al Pacino ahora mismo. Vamos arriba. Excelente película. Vamos a poner... Voy a ir un poco en el desarrollo de lo que puede ser o no. Esto es futurible que puede ser o no. Lubrique. Y si hay algún tipo de corporeidad que pueda tener, es decir, pudiera ser una especie de cerebro que sea consciente autónomo, puede ser. Es complicado, pero puede ser. Pero que eso esté incorporado en una especie de cuerpo físico que sea mecánico, puede ser. Puede tener ese cuerpo físico algún tipo de sensor que le dé inputs y que le dé sensaciones eléctricas, impulsos, que en realidad el cuerpo humano, todo el dolor y toda la sensibilidad y todo lo que sentimos son en realidad impulsos eléctricos. ¿Puede eso recrearse o puede eso ser producido en un terreno totalmente tecnológico y que pueda hacer que tenga una corporeidad?
distinta a la nuestra, pero corporeidad al fin. A ver, que vamos a decir, no, solo hay una posibilidad entre 1.000.000, pero la hay. Ajá. Entonces, yo no podría decir taxativamente es imposible. Claro. Y por ejemplo, con la robótica, o sea, ya tú ves cómo vamos de avanzado con la robótica, ¿eh? Que incluso ya se van a utilizar o se estarán utilizando incluso para relaciones sexuales y todo eso. O sea, que crean como respuestas, ¿no? Ujú. A sensaciones. O sea, que yo no creo que vamos muy lejos de ahí, ¿eh? No creo que vamos muy lejos. Pero, Miguel, yo no quiero que terminemos este episodio sin que tú hables un poco de la teología robótica, que es lo que... Danos ahí un pequeño, aunque sea un esbozo Vale. de lo que tú planteas en tu libro. ¿Qué sería la...? Para despertar la curiosidad de todos. A ver, algo se ha dicho, porque quizás es que es todo muy complejo, ¿no? Y Sí, yo sí, entiendo sí, que... Voy a intentar hacerlo sencillo. La teología robótica pretendería analizar desde un punto de vista teológico, usando la teología canónica, ¿no? Cristiana, estamos hablando en este caso, sería aplicable para todas las iglesias cristianas. Desde un punto de vista, basándonos en el Evangelio y en la teología, etcétera, desarrollada durante siglos, sería posible integrar a una entidad totalmente artificial dentro del plano teológico y de la creación. Es decir, si eso llegase a ser posible. Es decir, primero tiene que llegar a existir una entidad que sea plenamente autónoma, consciente y que pudiéramos decir que es un ser que piensa y autónomamente y puede ser considerado como tal. Ujú. Entonces, en ese punto, ¿esto podría ser integrado en la fe cristiana? ¿Este ser podría ser considerado parte de la creación? Sí, no. Luego, ¿este ser podría ser, si es parte de la creación, integrado? ¿Cómo lo consideramos respecto a su relación con el ser humano y a Dios? ¿Como un igual? ¿Como un inferior? ¿Dios creó a las máquinas? Sí, no. ¿Dios es padre del ser humano? Sí. ¿De las máquinas? No. ¿O sería padre o co-creador habiendo usado como instrumento en su plan al ser humano? Son muchas dudas, pero todo por ahí va la teología robótica. Sería decir, cómo integrar desde la teología cristiana todo lo que sería entidades plenamente robóticas y conscientes. Que estamos hablando de quizás un imposible, quizás no ocurra. Pero yo digo, ¿y si ocurre? O si estamos rozando el límite. Sería interesante de que nos lo planteemos antes de que nos demos un susto. Entonces, Claro. a partir de ahí, ¿tú crees que habría una revolución robótica? Y que ustedes que nos crearon no son dignos de ser nuestro creador. Nosotros Bueno, vamos estamos a muy asumir esa condicionados. posición. Estamos muy condicionados por la ciencia ficción. Y es decir, no todo lo que se ha contado en la ciencia ficción tiene que ocurrir. Sí que es cierto, podemos decir, bueno, hay cosas que se han dicho en la ciencia ficción que luego se han llevado a la práctica. Pero hay que decir que el orden es que hubo alguien que imaginó eso y luego hubo un científico que le impactó lo que leyó en ese libro de ciencia ficción y lo llevó a la realidad. Pero Miguel, Pero primero fue la imaginación, no la realidad. pero, primero vienen las ideas. espera. ¿Y de dónde vienen las ideas? Pregunta platónica. Bien platónicas, vienen de las... Porque los griegos antiguos decían que venían de las musas. ¿Me entiendes? De las musas. Y hablando de los Las griegos... ideas vienen del pensamiento y vienen de la creación, de la propia capacidad de creación del ser humano. ¿Tú crees que hay una fuente que nos nutra? Una fuente espiritual, todos venimos de Dios. Uf, papá duro. Espérate. Señores, no, aquí es demasiado duro. Bueno. Aquí vamos a ser sumamente delicados en este episodio. Mira, todo lo que tú has hablado me hace pensar en uno de los mitos más emblemáticos de la mitología griega, Ajá. que es el de Prometeo, que fue el Prometheus. que le dio el fuego al ser humano y Zeus como que no le gustó ese chiste y lo castigó a él. Lo puso a sufrir. Lo ahí, puso a pues. sufrir. Otro caso de sufrimiento. Sí. Pero Sufrimiento eterno. Sí. Jodón. Porque mi hermano, que te esté comiendo un águila el hígado y del otro día vuelve y repite. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que hay los griegos, aunque no tuviesen la computadora, estaban como que tocando esa tecla? ¿Qué te parece ahí? Deberíamos tener cuidado con jugar con fuego. No he entendido bien la pregunta. Porque para mira, poder responder. Prometeo le dio fuego al ser humano Ajá. y a partir de ahí, Ajá. el ser humano se volvió
se fue volviendo más cercano a los dioses. Ajá. Y por lo tanto, se castigó a Prometeo porque le puso a los humanos esa capacidad. Ya. Y entonces Ya, nosotros los seres Ya lo humanos entendí. tendemos a como creer Es la peligroso. gran cosa. Por ahí Ojo, que va la cosa. ¿Es peligroso jugar a ser dioses? Sí. ¿Estamos jugando a ser dioses habiendo creado una inteligencia artificial que igual, de modo fortuito, se elabora en algo superior? Pudiera ser. Ujú. Pero tanto es posible que eso sea así, como también es posible lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que eso esté en el plan de Dios. Ujú. Y si alguien me dice, tú estás diciendo boberías, digo, bueno, es que le estamos. Si Dios es absolutamente. Tú le estás poniendo límites a Dios, es decir, Dios puede hacer lo que le venga en gana. Ujú. Entonces, si Él es el creador, que es omnisciente, que todo lo sabe y es todopoderoso, puede hacer lo que le venga en gana. Pero también es congruente. Es congruente Ujú. con un plan general, pero para hay que verlo con millones de años, hay que verlos en total de la historia que nadie lo verá por completo, solo lo ve. Pero partiendo de eso ahí puede Pero- ser pero- también entonces, como no el vivimos- árbol del como- conocimiento de... Como no vivimos Ajá. millones de años, ¿qué principios deberíamos tener para poder convivir con esta IA ya para, como que dice, concluir? ¿Cuáles son los principios fundamentales que deberíamos tener para no irnos por la mano izquierda? Sí, Félix, eres zurdo. Pues yo diría, la inteligencia artificial se puede usar. En general, hombre, hay muchas aplicaciones o muchos sistemas, hay que tener en cuenta que hayan sido creados pues correctamente. Si fuese flagrantemente evidente que ha sido creada una inteligencia artificial condicionada para hacer el mal, o que nos vaya a llevar a tomar malas decisiones, o que tenga un sesgo negativo, no la usemos. Pero si en principio no tiene sesgo alguno, pues tenemos que ser conscientes y tenemos que usarla y saber que podemos hacer lo bueno y lo malo. No pedirle algo negativo porque no se lo pediríamos a un ser humano, simplemente a obrar con las mismas consecuencias y con la misma seriedad que obramos en nuestra vida. Y punto y final. Si en esa evolución hay algún tipo de desarrollo más de una inteligencia artificial que llega a ser algún tipo de inteligencia superior o tenga un mínimo de autonomía, se puede tratar con ella. Siempre con las mismas bases que tratamos a los demás. Bueno, Respetar y respetarnos. excelente. Bueno, yo creo que después de ahí, señores, no hay mejor manera de cerrar este programa con Este problema. este gran problema que es exponencial, que Claro. seguiremos lidiando con ella y realmente nos va a guiar respondiendo la pregunta nuestra evolución, porque somos co-creadores. Y yo creo que queda claro que la pregunta no es si las máquinas llegarán a parecernos como nosotros, sino si nosotros seguiremos pareciéndonos a lo que fuimos alguna vez. La visión de Mr. aquí, Miguel Donoghue, nos invita a empezar que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un espejo. Uno que refleja nuestros miedos, nuestras aspiraciones y hasta nuestra necesidad de trascender. En la era de la inteligencia artificial, la fe tal vez no desaparezca, tal vez evolucione, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, gracias aquí a Miguel por acompañarnos, gracias a ustedes por compartir esta exploración entre lo espiritual y lo sintético. Señores, esto fue Cerveza Descalza. Señores, likes en suscríbete. Like y suscríbanse porque si no lo hace la máquina, lo va a tener que hacer usted físicamente Claro. con el botón. Y busquen el libro de Miguel, que está buenísimo, ¿eh? En Amazon, sí. En Amazon. Dios creó a las máquinas. Y Exactamente. Dios creó a las las máquinas. máquinas. Y esta máquina de aquí se va a apagar, señores, y hasta la próxima nos seguiremos lubricando. Así que manténganse Lubricados.